Hola amigos, bienvenidos a Esquina WC. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el boxeo argentino y vamos a hablar de los mejores exponentes que nosotros recordamos y vamos a hacer como un a través de la historia de estos peleadores. Paul, platícanos un poquito. Sí, claro. Bueno, el boxeo argentino ha estado plagado de grandes figuras del boxeo, ¿no? En el boxeo Argentina es un referente por sus grandes exponentes. Pero es necesario comenzar por Pascual Pérez. Pascual Pérez ganó el oro olímpico en las Olimpiadas de Londres 1948 y se convirtió también en campeón mundial. Bueno, Pascual Pérez se volvió un ídolo en Argentina cuando viajó a Japón a enfrentar a Yoshiyoshi Arai, estando en juego el título. Esta pelea se llevó a cabo el 26 de noviembre de 1954, aún eran a 15 rounds, en que viajó a Japón para derrotar al monarca, ¿no? A partir de ahí se convirtió en ídolo en Argentina. También es necesario platicar y recordar a Horacio Acabelo, quien también se convirtió en campeón a partir de tener raíces muy humildes. Él se logró obtener la corona en 1966 tras derrotar por puntos al ídolo japonés Katsuyoshi Takayama. El título se encontraba vacante y fue reconocido por el WBC y por la AMB. Él logró defender esta corona en 3 ocasiones ante Hiroyuki Ebajira y el mexicano Efrén Alacrán Torres. Pues ya que estamos recordando a las grandes estrellas del boxeo argentino, a mí me gustaría hablar de 2 boxeadores contemporáneos que estuvieron peleando más o menos en la época. El primero de ellos, por supuesto, Nicolino Locche, quien nació un 2 de septiembre de 1939, hijo de inmigrantes italianos que llegaban al país alejándose del conflicto bélico mundial, y quien desde niño la verdad es que le encantó el boxeo y debuta a los 19 años ganando a Luis García por nocaut en el segundo asalto. Nicolino era un púgil muy rápido y habilidoso, con un estilo propio de boxeo, donde se destacaba por su virtud para el esquive veloz de los feroces latigazos que sus rivales querían propinarles. Sus peleas eran verdaderos shows de habilidad e ingenio y el público se emocionaba tanto que él fue cosechando en cada presentación cada vez más popularidad. Incluso conquistó al público femenino y lo que era muy raro es que se escuchaba el ole como en el fútbol de los estadios, pero era en la arena cada que él se presentaba. En el año de 1968 llega a su auge de su carrera deportiva y se consagra como campeón mundial venciendo a Paul Fuji en Tokio. Este título lo defendió 6 veces ante grandes rivales y finalmente Locche se retiró en 1976 dejando un récord de 117 peleas ganadas, 14 knockouts, 4 perdidas y tan solo 14 empates. Obviamente, y hablando de grandes estrellas del boxeo argentino, no podemos dejar de lado al gran Carlos Monzón, quien reinó como máximo monarca de la división durante 6 años, 10 meses y defendió la corona en 14 ocasiones y se retiró como un gran campeón mundial. Monzón nació en 1942 en San Javier, Argentina. No tuvo realmente una infancia muy sencilla, tuvo que abandonar los estudios en tercero de primaria y empezar a trabajar. Trabajó como repartidor de agua, de leche, vendedor de periódicos, en fin, incluso se metió en algunos conflictos que usurpaba algunas cosillas, pero encontró refugio para, digamos, a toda esta ira contenida que sentía por la frustración de vivir en tanta pobreza en el deporte, y a los 21 años pues se convierte en profesional en 1963. Gran capacidad, una gran resistencia, mucha potencia en su golpeo, y esto lo convirtió rápidamente en uno de los boxeadores más temibles del boxeo argentino. A partir de su debut, él empieza con un serial de resultados que lo llevaron hasta lo más alto. 76 victorias consecutivas logra el argentino, lo que le permitió alcanzar campeonatos del mundo y sudamericanos y ser considerado como el mejor deportista argentino. Miembro del Salón de la Fama Internacional, y pues yo creo que él es uno de los íconos del boxeo argentino. De ahí viene como una pausa, podríamos decirlo así, en el boxeo, porque pues recordemos que en esas fechas muere el gran promotor Tito Lectoure, quien fue apoderado de Monzón y de muchas grandes estrellas y que hacía grandes producciones en el Luna Park y le da como a Argentina esa grandeza en el boxeo. Cuando él muere sí hay como un declive, llegaron muchas estrellas por supuesto también,
pero sí hay como una pausa hasta que llega pues uno de los grandes, Sergio Martínez, ¿no, Pepe? Claro, hay una sequía muy importante, bueno, muy difícil para Argentina porque es un pueblo realmente boxeador. Y de repente hay ciertos boxeadores que dan la cara pero que no trascienden, ya sea porque quedan congelados entre problemas de promotores, como podría ser el Tata Valdomir, que lo recordamos muchas veces más por el knockout que le propinó el Canelo, más que realmente lo que él logró. Y bueno, dentro de este periodo de repente empiezan a surgir nuevas estrellas y todas vienen como en una camada, todos juntos. Entre ellos viene Sergio Gabriel Martínez, que Maravilla, como le apodan, es uno de los boxeadores que le regresa este triunfo y estas ganas de boxear al pueblo argentino. Y como muchos de los boxeadores que ya mencionamos, él tiene un inicio humilde. Él de hecho jugaba fútbol, era muy bueno en ello, pero tuvo como este gusto por el boxeo. Y entonces él empieza a hacer una carrera profesional. Y dentro de esta carrera profesional va a pelear contra Margarito, pierde esta pelea y entonces se va de Argentina a España. Ahí es en donde como él empieza otra vez a replantear su boxeo, a echarle como más ganas. Entonces él empieza a ganar peleas importantes, se vuelve campeón de alguna organización por allá y después regresa para pelear contra Cintrón y a ser campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. A partir de esa pelea, Sergio Gabriel Martínez empieza a tener mucho más éxito, empieza a tener una serie de peleas con Paul Williams, que yo creo que son las peleas, unas de las peleas que mejor lo posicionan en el ámbito mundial. Tiene un tremendo knockout que se vuelve el knockout del año, esta fue sensacional. Y después de estas peleas, es entonces cuando vienen ya las grandes bolsas, empieza a pelear contra Sinsiruk por el por el campeonato diamante del Consejo Mundial de Boxeo. Después de Sinsiruk, de haberlo tirado 5 veces en esta pelea, que fue una verdadera paliza, tiene la oportunidad de pelear contra Chávez Jr. en una de las peleas más esperadas, porque es México contra Argentina, contra el hijo de la leyenda. Y todo el mundo decía que Chávez le iba a ganar fácil, y Martínez como que tenía este handicap de que no había tenido peleas contra peleadores importantes, por decirlo así. Viene esta pelea, le da una lección de boxeo a Chávez Jr. Chávez casi lo termina tirando en el último round, pero él, en vez de frenarse y correr para sobrevivir, se pone a pelear y gana en una pelea de leyenda. Yo creo que esa es la que lo convierte al máximo exponente. Después de Sergio Martínez, empieza la era, por decirlo así, de Marcos Maidana, quien iban más o menos a la par. Y Marcos Maidana tiene una pelea muy importante contra Víctor Ortiz, en donde es una pelea en donde ambos se tiran varias veces y la termina ganando el argentino. De ahí se lanza a la fama y entonces tiene peleas muy importantes contra Amir Khan, en donde desafortunadamente pierde la pelea, pero gana muchos aficionados. Después tuvo como altercados con Adrian Broner, que sabemos que es un peleador muy controversial, y esa pelea es precisamente la que le da el salto a la fama, porque Broner venía como el elegido de los peleadores de Mayweather, y Maidana dice: no, yo aquí me vengo a plantar. Él no hizo payasadas, él no hizo nada, él llegó a pelear. Le da una demostración de boxeo, lo tira 2 veces, y Broner termina un poquito en ridículo después de haber peleado con Maidana. Después se da una serie de peleas de grandes bolsas contra Mayweather, en donde él pierde ambas peleas, pero deja muy en alto el boxeo argentino. Después de eso él decide retirarse, y vienen ya otra serie de peleadores que todavía están activos y están echando muchas ganas para mantener la fuerza de Argentina en el deporte. Pues yo creo que habría que hacer menciones especiales, obviamente, porque hablar de grandes estrellas del boxeo argentino tenemos muchas, pero no podemos olvidar a Lucas Matisse. También tenemos a Narváez. Omar Narváez, que intentó ser campeón, primero campeón gallo, no lo consiguió contra Nonito Donaire, pero luego se consagró como campeón mundial super mosca. Bueno, él ya también creo que ya está de salida, ¿no? Ya tiene 41 años, ya logró ser campeón. Ha enfrentado gran oposición, ha peleado en Italia, Francia y Japón, no le ha oído a nadie. Y bueno, su última derrota fue contra Naoya Inoue, que es un monstruo, ¿no? Entonces también hay que tener a Omar Narváez bien identificado en ese punto sobre los grandes argentinos. Y por supuesto no podemos olvidar a las boxeadoras argentinas, que también han puesto en alto el nombre de su país, ¿no, Pepe? Yo creo que las boxeadoras han tenido mucho mejor
auge en este momento que los boxeadores argentinos. Yo no sé por qué sea esta situación. A lo mejor tienen más actividad, ¿no? Tal vez Porque puede ser Lucas la eso. última vez que subió al ring fue en el 2015. Está ahorita planeando ya el regreso, pero pues en este año no lo hemos visto. Claro, sabíamos que tenía algunas lesiones. Claro, pero su hermano, por ejemplo, tuvo una serie de peleas muy importantes contra Soledad. Yelena Mrnjanović, la hermana de Lucas Matiz, Soledad Matiz. Una gran peleadora. Y entonces ella también lleva el nombre de Argentina en alto. Está la Pantera Farías, que también ha dado grandes peleas. Yo creo que ella ha sido, junto con Cecilia Reyes, la peleadora Es de las más mejores peleadoras. definitivamente del mundo. Y también tenemos ahí un par que está, por ejemplo, Jessica Bob, que ha tenido un buen boxeo. Pues, Se ha quedado como ahorita al margen de ganar el campeonato. Pero el boxeo femenil sigue dando de qué hablar. Sí, la verdad es que cada vez que viene una argentina a pelear, por ejemplo Vanessa Tagorda, que tuvo una serie de peleas con varias mexicanas, siempre se planta y da grandes peleas, ¿no? A pesar de que no se ha llevado la victoria, siempre nos ha ofrecido grandes batallas y eso nos habla mucho del boxeo y de las agallas y de la gallardía que tiene el boxeo argentino, ¿no? Siempre para adelante, siempre valiente, siempre con toda la intención de llevarse la victoria, ¿no? Y vale también la pena mencionar, y antes de que finalicemos con este programa, al gran peso completo de Argentina. Paul, platícanos. Sí, claro, se nos van a escapar, les pedimos una disculpa a los fans argentinos porque se nos van a escapar varios nombres, pero hay que recordar a Oscar Bonavena, uno de los mejores peleadores, y que tuvo un gran desempeño en la división de peso completo. Es un peleador histórico para el boxeo argentino. También podemos mencionar entre esos nombres a Justo Suárez, de los primeros ídolos de boxeo argentino, por allá de 1900, por esas fechas, ¿no? Desgraciadamente él falleció a los 29 años por cuando todavía las medicinas y todo eso no se desarrollaban, murió de tuberculosis, pero su carrera era prometedora y en Argentina se le recuerda mucho por más que nada por su pasión y por su popularidad, por todo esto que estamos mencionando, ¿no? Por su valentía, por ser gente que viene de orígenes humildes y que lucha por trascender y que lo hace de forma brillante, ¿no? Entonces también Justo Suárez tenemos que tenerlo ahí considerado. Pues lamentablemente llegamos al final de esta esquina WBC y a nosotros nos gustaría que nos dejen todas sus opiniones, a lo mejor si recuerdan algún otro boxeador argentino o de qué les gustaría que platicáramos en nuestro programa. Y pues, ¿qué nos queda decir? Nos vemos en el siguiente esquina WBC.